Amén, mis hermanos. Gracias al Señor, gracias a la iglesia en Armenia por disponerse también, ¿no? Lo que el Señor había puesto en ellos, pues para compartir la palabra, para que por lo menos por este medio podamos vernos, podamos escuchar las alabanzas, cantar en las casas, orar. Peor sería si nosotros simplemente estuviéramos cada uno en su casa encerrado, ¿no? Sin tener por lo menos esta comunión en el espíritu y a la distancia. Pero gracias porque es lindo y seguramente al Señor le alegra mucho que nosotros dispongamos nuestro tiempo, nuestro corazón, para no solamente conectarnos, sino estar con Él, que es la realidad de lo que estamos haciendo, es la realidad de lo que estamos viviendo. Y tenía en mi corazón compartir algo que en lo que había estado como preciso en esta época de fin de año. El Señor tocaba mi corazón meditando. Y esta es una época muy familiar, ¿no? Lo que es finales de diciembre. Generalmente muchas personas salen a vacaciones, se celebra el tema de la Navidad, muchas personas van a visitar a sus familias. Sí, empieza un nuevo año y verdaderamente que acabamos de pasar un año 2020 un poco convulsivo, un poco difícil para muchas personas, aún para la propia iglesia, ¿no? Porque ya no nos podemos reunir presencial. Algunas iglesias, localidades poco a poco han podido. Ahorita para el campamento queríamos reunirnos como por lo menos aquí la iglesia en Suba, pero pues nos mandaron otra vez a cuarentena, toque de queda. Ha sido difícil también para nosotros porque nos podríamos enfriar al estar como un poco más solos, un poco más recluidos. Entonces yo pensaba que en esta época familiar, digamos, en la que pasamos de diciembre, el Señor me recordaba cuán importante es la familia y mucho aún cuán importante es la familia del Señor. Y también recordaba que en la palabra dice en Efesios 2:19 que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos y somos miembros de la familia de Dios. Y eso es algo verdaderamente que debe pesar en nuestro corazón. Es que ya no somos extranjeros, ya no somos ajenos a Dios, sino por el contrario, Él nos ha incluido en su hogar, en su familia. Y mira que para el Señor es curioso que cuando empezó la creación y todo, lo primero que el Señor hace con la creación es poner una familia. Pone a Adán y a Eva. Y ahí empieza la historia de la humanidad. Como vimos en la primera prédica, pues el hombre cae, ¿no? Luego el Señor sigue su obra y es curioso que cuando el Señor empieza su ministerio, la primera vez que Él manifiesta su gloria, pues fue en unas bodas. Sí, se estaba formando una familia. Y luego cuando el Señor Jesús regrese, podemos decir que el milenio es inaugurado con las bodas del Cordero, ¿sí? Con la familia del Señor. Entonces, claramente, todo tiene su tiempo y quisiera que empezáramos leyendo ahí en Eclesiastés, en el capítulo 3 donde se nos habla de eso, porque Adán tuvo su tiempo. Cuando el Señor estuvo acá en la tierra, en su ministerio terrenal, eso tuvo su tiempo. Cuando venga el milenio también tendrá su tiempo. Y es curioso que dice en el Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. A veces nosotros pensamos que ciertos estados, ciertas jornadas van a ser para siempre, pero no van a ser para siempre, van a tener su momento, como todo ese tema del COVID, de las cuarentenas, de estar recluidos en casas. Todo tiene su tiempo, su hora.
Y acá dice tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar. Ciertamente ahorita podemos decir que en el mundo está pasando esto, ¿no? Mucha gente está muriendo, pero mucha gente está naciendo también y mucha gente está naciendo de nuevo. Hay muchas personas enfermas, no solo por el COVID, sino por otras cosas, pero también es tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de endechar, tiempo de edificar, tiempo de llorar. Ay, ciertamente muchos han llorado o hemos llorado, no solo por nuestras pruebas, sino también por las luchas que tiene la iglesia, por aquellas familias que no se han vuelto al Señor, porque por aquellos familiares de nosotros, sí, que siguen siendo extranjeros, que siguen siendo extraños en la presencia del Señor porque no han estado a sus pies. Tiempo de llorar. Ay, pero también mira, hay un tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar. Y mira, este versículo es uno de los que el Señor, yo reflexionaba en cuando estábamos con mis familiares bueno, en todas estas fiestas navideñas, final de año, porque es lo que estamos viviendo, decía, tiempo de esparcir piedras, que ciertamente la palabra dice que nosotros somos piedras vivas, pero parece que estamos en un tiempo en el como que nos fuimos esparcidos, ¿no? A sus casas, cada uno a su casa, cada uno a su ciudad, pero no podemos estar juntos. Y es triste y cuánta necesidad hace falta estar con los hermanos porque somos miembros los unos de los otros. Cuánta falta hace estar con la familia del Señor, porque en la familia hay amor, hay ternura, hay intimidad, hay confianza, hay consejo, porque la familia, la iglesia del Señor, allí hay cobertura, hay un poder espiritual y nos hace falta eso. Pero el Señor en su voluntad ha permitido que seamos esparcidos, que seamos un poco recluidos. Aunque tenemos estos medios virtuales, prácticamente igual no es lo mismo, ¿sí? Mas sí existe una realidad espiritual, sí existe un poder. Pero entonces yo pensaba que no solo el Señor permitió que fuéramos esparcidos, sino va a haber un tiempo en el que dice, y tiempo de juntar piedras. O sea, luego llegará un tiempo, hermanos, donde el Señor nos va a volver a juntar. Y ahí viene una pregunta y es, ¿en qué condición nosotros vamos a estar para poder ser juntados otra vez con los hermanos? ¿Con qué condiciones como ahorita en la oficina? Pues claro, cada uno trabajando de su casa y luego otra vez todos a la oficina, bueno, una parte de volver a trabajar juntos y veamos cuenta que a veces no era como lo mismo, ¿no? Como que a veces ya es extraño saludarse, abrazarse, así como, uy, no, no hay que abrazarse. Pero mira que llegará un tiempo en el que el Señor nos va a volver a juntar. Y al estar juntos siguen habiendo responsabilidades de nuestra vida, de como iglesia, de como familia. Seamos 2, seamos 3, seamos 15, seamos 50 hermanos. Cuando estemos juntos van a haber también una vida que expresar, van a haber responsabilidades, un testimonio que dar en lo alto. Ahorita podríamos pensar que estamos solos, escondidos, pero aún así debemos ser una luz en lo alto. Y mucho más cuando estemos juntos, para juntos ser una luz mucho más grande, mucho más fuerte. Y mira qué linda la palabra que dice, tiempo de abrazar. Ay, seguramente nos vamos a abrazar, ¿no? Y hace falta abrazarnos, expresar ese amor que hay en nosotros, que extrañamos a los hermanos. Porque si en nuestro corazón podemos decir que nos ha dado lo mismo estar recluidos o no, ay, pues podríamos pensar que hace falta amor en nosotros por extrañar a los hermanos.
por extrañar a aquellos que comparten la misma fe. Si nosotros no extrañamos el ir y evangelizar, el ir y buscar a los perdidos, el ir y abrazar al necesitado, hay verdaderamente hay una sequedad en nuestra vida, ¿sí? Tal vez el tiempo lo hemos utilizado solamente pensando en nosotros mismos. Y mira, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar. Mira, tiempo de hablar. El 8, tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Y mira que ahorita estamos separados y antes de que el Señor venga, mira, tiempo de guerra, pero cuando el Señor regrese, tiempo de paz. Y quisiera resaltar cuando se dice tiempo de buscar, tiempo de guardar, tiempo de coser, tiempo de hablar y tiempo de amar, porque eso es lo que nosotros necesitamos vivir en estos momentos, hermanos. Empieza un nuevo año, el 2021, no sabemos el Señor qué tendrá preparado, pero lo que sí es que lo que sí sabemos o deberemos tener conciencia es que nosotros debemos estar preparados para juntarnos, para abrazar, para seguir buscando del Señor, para seguir guardando lo que Él nos ha dado, para seguir aún cosiendo aquellas cosas que parece que se rompieron en el 2020 o han estado rotas en nuestra intimidad con el Señor, en nuestra comunión como hermanos, aún con esas personas del mundo que hay ciertas dificultades, hay que coser. Tiempo de hablar. Cada vez es tiempo de hablar y hablar más del Señor, de expresar lo que hay en nosotros de Él, lo que Él está haciendo en este tiempo, de su misericordia, como cantamos. Su misericordia es nueva cada mañana. Entonces es un tiempo de hablar de esta misericordia. Como cantábamos, Él es una fuente. Tiempo de hablar de que es la fuente que la humanidad necesita. Ay, sobre todo tiempo de amar. Cuán importante y necesario es el amor. Y entonces, teniendo presente esto, quería que leyéramos una historia en el Evangelio de Juan. Y es, y trata precisamente de la formación de una familia. Y nosotros nos podemos ver reflejados en lo que está aconteciendo acá. Está en el capítulo 2 y es la historia de las bodas de Caná, donde el Señor, podemos decir que inicia su ministerio. Es la primera vez que el Señor expresa su gloria, su poder. Y es interesante que durante los evangelios tenemos registrados por lo menos unos 35 milagros del Señor. Pero mira que el Evangelio de Juan solo registra 8. Entonces parece que el Espíritu hizo como una selección, ¿sí? Y algo nos querrá mostrar el Señor con esto. Y ciertamente Juan lo llama señales, ¿sí? En otros evangelios lo llaman milagros, pero aquí él lo llama señales y una señal es algo que nos indica una dirección, ¿sí? Y cuando el Señor nos marca una dirección es porque hay una realidad espiritual que seguir o que aprender. Y la verdad que me alegraba mucho la enseñanza que daba Andresito porque me pone un contexto muy lindo de lo que somos nosotros sin el Señor o cuando estamos débiles, de la obra del Señor por nosotros. Y entonces mira que esto acontece en Cana, una ciudad pequeña, unos 15 kilómetros de Nazaret. Y mira que Cana significa cañas. Y esto me recuerda que la palabra también dice que nosotros somos a veces como una caña, ¿sí? Que se tambalea, que va de un lado para otro. Y una caña, hermanos, es una planta que crece muy alto, ¿sí? Crece entre ríos, pero
es una planta que es hueca. Y así somos nosotros, el ser humano, ¿sí? Va creciendo en sí mismo, tiene cierta dureza, pero en realidad es hueca, ¿sí? Así es el hombre sin Cristo, se cree fuerte, pero no se da cuenta que en realidad una caña es muy débil, muy fácil de quebrar y por dentro está hueca, ¿sí? Entonces aquí en Juan capítulo 2 versículo nos dice, al tercer día, ¿sí? Este tercer día, podemos decir que es después de que el Señor ha llamado a Felipe, ¿sí? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y mira que unas bodas es algo, pues obviamente es algo íntimo, es algo de mucha alegría, es algo donde va a haber un gran gozo. En Israel las bodas duraban por lo menos una semana. Las mujeres se casaban los miércoles, ¿sí? Y era algo muy, una celebración muy grande, por lo menos en nuestra cultura una boda dura un día, ¿sí? O por lo menos 2 días, pero para ellos era un gozo muy grande. Y esto nos recuerda que nosotros estamos esperando las bodas del Cordero y también en nuestro corazón debe pesar el estar en esas bodas, el ser vencedores en las bodas del Señor. Y ciertamente dice que fue invitada María, el Señor Jesús y sus discípulos. Y mira que aquí hay un versículo tan importante que era el que me tocaba el Señor que dice, y faltando vino. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ay, hermanos, y mira que para ellos era de vergüenza que se acabara el vino, ¿sí? Algunas versiones dicen, el versículo 3 dice que a la mitad de la boda faltó el vino. Era algo vergonzoso. Y el vino nos habla en Jueces 9:13, hay un versículo que dice, hablando la vid, dice, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y al hombre. El vino nos habla de alegría, ¿sí? Y más adelante vamos a ver que el Señor dice que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El vino nos habla del propio Señor. Entonces yo pensaba, nosotros como iglesia, como familia del Señor, cuán difícil o cuán triste es que en nuestra vida se nos acabe el vino, se nos acabe el gozo del Señor, se nos acabe la alegría. Cuán triste sería que en nosotros se fuera apagando la luz del Espíritu. Cuán triste y vergonzoso sería eso. Pero mira que también podríamos verlo desde el lado del mundo, hermanos. Y es que el mundo, o aún nosotros en una vida débil y carnal, podríamos estar gozosos en nuestra propia fiesta, ¿sí? En nuestras propias cosas, estar bebiendo de nuestro propio vino y no del vino del Señor. Nosotros podríamos estar viviendo nuestros propios deleites, en nuestra propia voluntad, en nuestros propios pensamientos, ¿sí? Hasta que el Señor estaba en la boda. Él sabía que se estaba acabando el vino. Él permitió que se acabara el vino. Y así el Señor es con nuestra vida. Él permite que todo ese deleite que tenemos en nosotros mismos se acabe en algún momento. Toda esa fortaleza propia, todo ese deleite, la alegría de la fiesta era que había el vino, que todavía ellos podían beber de sí mismos, pero el Señor permite que en algún momento aquello de lo que nos estamos llenando se acabe y quedemos completamente en ceros, ¿sí? Y en este punto quedarse en ceros sin vino era una vergüenza. Generalmente el novio, la familia del novio eran los responsables de proveer el vino. Y para una fiesta de 8 días era bastante.
Cuán tremendo es el Señor, que permite que nos quedemos sin nada. Y a veces eso puede ser vergonzoso para nosotros, pero cuán necesario es que nuestras fortalezas sean completamente derribadas. ¿Sí? No tienen vino. Y nosotros también podríamos pensar entonces, ¿por qué? Porque nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ahora porque nosotros también podríamos quedarnos sin esa alegría del Señor, sin esa vida. Claramente por apagar el espíritu, por tener una vida carnal, como nos decía Andresito, por vivir en altivez, por permitir que nuestra fuerza natural esté primero y no la vida del Señor, por una falta de santidad, por una falta de consagración, por una falta de vivir la libertad que tenemos en el Señor para que se cumpla su tiempo, ¿sí? Para amar, para abrazarnos, para estar juntos. Y a veces podemos permitir que la amargura, la sequedad, la dureza, el pecado, ¿sí? Por menospreciar las cosas que el Señor hace. Hay personas que menosprecian que por lo menos nos conectemos y por este medio oremos, cantemos, ¿sí? A veces menospreciamos lo que el Señor nos quiere dar y el Señor simplemente le queda a Él sentarse y esperar que se nos acaben nuestras propias provisiones, ¿sí? En Deuteronomio 32:14 dice, y de la sangre de la uva bebiste vino. Ay, qué lindo que haga esa relación de la sangre de la uva, porque cuando el Señor Jesús, Él decía que Él era la vid verdadera y que el Padre era el labrador, el Señor nos está indicando que de Él mismo es de cual nosotros debemos seguir bebiendo, hermanos, ¿sí? El Señor en la cena, Él decía que tomando la copa dio gracias y lo repartió y dijo que no iba a haber del fruto de la vid, ¿sí? Sino en el reino de Dios. Y nuestro caminar debe ser un esfuerzo continuo por entrar al reino de Dios, para beber del vino de Él. Y no solamente beber nosotros, hermanos, sino que también nosotros vamos a dar de lo que hay de nosotros a aquellas personas que no han bebido, como nuestros familiares. Yo pensaba en Navidad, uno está con toda su familia, algunos no creen, otros creen, algunos piensan creer a su modo, pero la realidad es que muy pocos celebran verdaderamente que haya nacido un Salvador, ¿sí? No han sido conscientes de que el hombre estaba ajeno del plan de Dios, de expresar lo que había en su corazón. Y muchos simplemente anhelan estas épocas de diciembre, es para la fiesta, es para el descanso, para seguir en su juerga, como decimos, para seguir en su carnalidad, en su banalidad. Y eso es algo que nosotros debemos evitar en nuestra vida. Mira lo que el Señor hizo en el 2020, algo tan tremendo en todo el planeta que Él ha permitido. Y es para que nosotros busquemos más de Él. Nos ha sacado de nuestra normalidad, nos ha sacado de nuestra pasividad tal vez. Tal vez nos ha hecho un llamado para que ahora nosotros extrañemos lo que es de Él, para que el mundo vea que su esperanza es completamente vana, ¿sí? Puede ser una vacuna, pero luego el Señor mandará otras cosas, ¿sí? Pero verdaderamente hay una gran necesidad de las riquezas y de la vida del Señor. Todo tiene su hora. Y mira que bueno, sigamos acá como dice en el versículo 4 dice, María le pidió al Señor, ¿no? Es como, así somos nosotros, cuando las cosas se nos acaban, oh Señor Jesús, dame, oh Señor Jesús, ayúdame, oh Señor Jesús, mira esto. A veces somos nosotros, ¿no? Cuando ya estamos en un extremo, es que buscamos y clamamos de, del Señor. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer?
aún no ha venido mi hora. Claramente el Señor tenía su hora de morir por nosotros, también su hora de manifestar su gloria y su poder. Y nosotros también tenemos nuestro tiempo, hermanos, que el Señor está esperando que demos fruto, que también nosotros manifestemos la gloria y el poder de Dios que hay en nosotros. Esa luz, esa sal, ese amor, ese consuelo. Yo, yo recordaba también que en otros años pasados, cuando llegaban estas épocas de Navidad y toda la familia ponía la música y bailaba y tomaban, tomaban hasta emborracharse y a mí eso no me gustaba y yo iba y me encerraba en mi habitación y bueno, esperaba que fueran las 12 de la noche para que me llamaran y el saludo, pero en cambio este año recordaba que qué egoísta era yo, que siendo yo la luz para mi familia, siendo yo la sal para ellos, yo mismo iba y me encerraba en lugar de por lo menos estar presente para en la oportunidad que hubiera hablarles, dar testimonio, ¿sí? Exhortarles aún, condenar aún el pecado, ¿cierto? A veces nosotros somos tan egoístas, ¿sí? Que dejamos, no ellos allá en su juerga, en sus cosas, pero a veces nosotros somos el medio que el Señor tenemos para que ellos vengan a nosotros y nos digan, se me acabó esto que me llenaba, ayúdame, aconséjame. Y seguramente hemos vivido mucho esto. A veces viene un amigo, un compañero del trabajo, un familiar triste, herido, deprimido, en angustia, a buscar consuelo en nosotros, no por nosotros mismos, sino por la luz que hay el Señor. Porque el mundo, el hombre en sí mismo es una caña, hermano, es tan débil, el ser humano es tan débil, nosotros somos tan débiles que en un día normal de estudio, de trabajo, de familia, alguien nos dice algo, cualquier cosa, y ya esa noche no podemos dormir. Ya esa noche estamos dando y dando vueltas en ese problema, me dijeron que me miraron, o aún pecamos en algo y somos tan débiles, hermanos, que necesitamos la gracia y el poder de Dios para estar firmes sobre la roca, para estar en él, para poder ser una luz en lo alto, dando lo que el Señor nos ha provisto. A veces nos guardamos todo para nosotros. Queremos hacer nuestra propia fiesta y mira que al Señor lo acusaban, ¿no? De que él comía y bebía con pecadores. Obviamente eso debe ser guiado por el Espíritu, ¿sí? En el equilibrio del Señor. Señor, debo ir, debo participar, debo estar en esta cosa. Pero a veces es importante que nosotros seamos los que paguemos el precio para que a nuestra familia le llegue la hora de estar a los pies del Señor, para que nuestras iglesias estén a los pies del Señor verdaderamente, para que nuestra vida. Hermanos, la expresión de la vida de la iglesia es una expresión de cómo son nuestras familias, de cómo en nuestros hogares se vive y se disfruta al Señor, así tal cual van a ser nuestras iglesias. Seguramente si en nuestras iglesias nadie ora, nadie lee, nadie canta, hay que ver si en nuestros hogares, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros hermanos, tampoco durante el día a día nadie ora, nadie canta, nadie lee, ¿sí? Y si eso es así, es porque seguramente siguen ellos, seguimos nosotros tomando de nuestros propios deleites. Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, ay, mira, haced todo lo que os dijere. Ay, hermanos, ¿por qué nosotros debemos hacer todo lo que el Señor dice? ¿Por qué? Es lo que sigue. Mira, 6. Y estaban allí 6 tinajas, 6, el número del hombre, número que representa a la humanidad. 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros.
Uy, hermanos, en cada una de estas tinajas cabía por lo menos unos 120 litros de agua, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay que hacer todo lo que el Señor nos dice? Porque nosotros, hermanos, somos esas tinajas de piedra vacías. Porque el hombre sin Cristo simplemente está seco, es duro, está lleno de altivez, está lleno de orgullo, de amargura, está completamente vacío y el hombre necesita ser limpio y necesita ser lleno. Pero si nosotros no obedecemos a la voluntad del Señor, no obedecemos a su palabra, no obedecemos a sus llamados, no obedecemos a lo que Él permite, ay, hermanos, vamos a continuar como estas vasijas completamente secas, sin haber sido purificadas, sin haber sido limpiadas. Cuán tremendo es que el Señor nos quiere llenar de Él y a veces nosotros no lo permitimos. Mira la prueba que está viviendo el mundo y el mundo tristemente no ha clamado al Señor. El mundo le clama a sus gobernantes, le clama a sus médicos, le clama a sus jefes de trabajo, no perder el trabajo, para que los atiendan en un centro médico, ¿sí? Pero llegará el momento en el que el mundo dirá, oh Dios, se nos acabó nuestro vino, se acabó nuestras fuerzas y tendrán que mirar hacia Cristo. Aún nosotros, hermanos, en algún momento el Señor va a tener que quebrantarnos tanto como nos enseñaba Andresito, hasta que clamemos al Señor, porque Él no nos quiere secos, no nos quiere duros. Y cuán triste es, aún podríamos decir esto del mundo, pero cuán triste es nosotros que conocemos al Señor, alejarnos de Él y dejarnos secar, entristecer al Espíritu. Ay, hermanos, estas piedras, estas tinajas necesitan ser llenas y ser rebosantes, dice el Señor. Necesitamos ser llenos hasta arriba, hasta el límite. Mira que como nosotros hemos cantado, hemos nacido de nuevos y yo nací para alabarte, Señor. Nací para estar en tu palabra, para el disfrute de tu presencia, para estar contigo. Mira que el Señor se dolía ya como leíamos en Génesis, en su corazón, porque en el hombre de continuo sus pensamientos era el mal. El Señor se permitió en su corazón el dolor porque Él ama y Él todavía se duele cuando aún nosotros, sus hijos, en ciertas cosas no estamos viviendo una vida de santidad, de consagración. Hermanos, si en este tiempo de pandemia, de estar encerrados en las casas, nosotros solamente nos preocupamos por nuestro trabajo, por nuestra salud, ciertamente no hemos puesto nuestros ojos en el Señor. Si nos hemos entristecido más porque ya no podemos salir a hacer ejercicio, a hacer deporte, a visitar, a pasear, ciertamente podemos darnos cuenta que no tenemos una vida de intimidad con el Señor, que ame el estar en silencio con Él, meditando en su palabra. Si no hemos extrañado a nuestra familia espiritual, si no hemos extrañado a la iglesia, el verles, el abrazarles, el estar juntos, verdaderamente estamos secos. Si no hemos extrañado el ir y evangelizar, el ir y buscar al perdido, al débil, si no nos duele nuestro corazón que nuestros familiares no hagan parte de la familia del Señor, ay, hermanos, estamos llenos de nosotros mismos. ¿Y saben llenos de qué? De un vacío, como una caña vacía, hueca. Y es tremendo porque los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que se vienen, ay, hermanos, en la palabra dice que después de las pestes vienen hambres y después del hambre viene la guerra. Cuán tremendo es que estemos tan llenos del Señor, ¿sí? Que sin importar lo que pase, sabemos que nuestra vida está delante de Él y Él nos va a usar para hacer esa luz en lo alto y dar de la vida que los demás necesitan. ¿Cómo podríamos nosotros perdonar las ofensas, como nos exhortaba esta mañana el Señor?
si no estamos llenos del Señor, si no hemos bebido del vino de Él, de la alegría de Él, del gozo. ¿Y qué dice el Señor? Dice, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Ay, el Señor, cuando estaba con la samaritana. Mira que el Señor le preguntó a la samaritana, le dijo, dame de beber. Sí, dame de beber. Somos nosotros, hermanos. El Señor nos pregunta a nosotros qué demos de beber. ¿Y qué podríamos nosotros? En nosotros no tenemos nada para dar a nuestra familia, al mundo, a la iglesia. En nosotros mismos nada. Pero en Cristo ahora tenemos una fuente infinita de vida eterna, de gozo, de luz, de santidad, de poder. Y eso es lo que tenemos que dar, hermanos. La samaritana le dijo al Señor, ¿de dónde tienes tú? Ay, se dijo, yo te haré un agua y cuando bebas de ella no tendrás sed jamás. La samaritana le dice, oh Señor, dame de esa agua. Cuán importante, amados hermanos, es estar a los pies del Señor para beber de él. Y cuando alguien nos pida de beber, nosotros le podamos dar y las personas y nosotros podamos ver que todo lo que pasa está bajo la mano y el poder de Dios. Y que la vida en este momento no se trata de solamente estar encerrados, cada uno en su casa, en lo que cada uno pueda salir, sino aún desde allí también podemos estar juntos. Recuerdo una frase que hace poquito me lo dijo una hermana y me decía que ella ha sentido que ha vivido un campamento permanente, porque por causa de la pandemia ha podido tener comunión con muchos hermanos de diferentes lugares a cada rato. Y ciertamente cada cosa trae su bendición. Debemos aprovechar el tiempo porque como hemos visto, cada cosa tiene su hora. No sabemos hasta cuándo será nuestro tiempo. ¿Qué tal, hermanos? Llegue el momento en el que ya no podamos estar juntos, sino al contrario, cada vez está tan peor la situación en la tierra que nos va a tocar huir a los montes. Debemos aprovechar el tiempo. Y ciertamente el Señor, ¿qué quiere hacer? Él quiere llenarnos, Él quiere rebosarnos de Él, Él quiere llenarnos hasta arriba, hasta lo último, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, hasta que toda la iglesia, todos los miembros, unos con otros, hermanos. Y aquí no solamente es yo con mi localidad, sino aún entre localidades, entre iglesias, estar juntos, unidos, amándonos, sabiendo cómo estamos, protegiéndonos, porque ¿quién más se va a preocupar por nosotros sino nuestra propia familia? ¿Quién nos va a decir la verdad? ¿Quién más nos va a poner un freno a nuestras locuras? ¿Quién más nos va a animar en nuestra debilidad si no es nuestra propia familia? Nuestra familia en el Señor. Oh, amados hermanos, pidámosle al Señor que cada vez pese más, ¿sí? El Señor decía en el tiempo de la restauración, decía, cada uno se fue a su casa, a sus cosas, pero mi casa está sola, está vacía, está desolada. Oh, y eso debe pesar en nuestro corazón. ¿Para qué, hermanos? Para que valoremos lo que el Señor ya ha hecho, lo que el Señor ya ha edificado. Y sobre eso nosotros sigamos sobre edificando, nos sigamos llenando de ese poder de Dios, de ese gozo. Ay, hermanos, que nuestro placer, como cantamos, sea estar siempre en la casa del Señor. Que nuestro placer sea la alabanza, la oración. A mí me alegra tanto que todos estos campamentos que hemos tenido virtuales, tantas reuniones que hemos tenido virtualmente con otros hermanos, cuando hemos podido estar en presencial con unos pocos, pero qué lindo es ver cómo la iglesia ha perseverado, ¿no? Qué lindo es que la iglesia no se ocultó, que la iglesia no se asustó, que la iglesia, sino al contrario, ha perseverado, ¿sí? Ha estado firme, ha estado trabajando. El Señor trabaja, nosotros también debemos trabajar y que en este año que empieza anhelemos el seguir trabajando para estar
firmes, porque el Señor viene como ladrón en la noche. Y ciertamente esta pandemia nos cogió como ladrón en la noche. Nos cogió de sorpresa. Dice, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestre Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ay, hermanos, aquí es donde ocurre el milagro de nuestras vidas, que nosotros podríamos decir que éramos simplemente agua. Nosotros éramos simples, pero ahora el Señor ha transformado nuestra vida en algo deleitoso, en algo que tiene un valor infinito, porque ese valor fue el valor de la sangre de Cristo derramada por toda la humanidad, por nosotros. Tenemos un valor inmenso. Antes nos valíamos nada. En Isaías dice que éramos menos que la nada. Yo no sé eso qué será, pero nada es nada. Y mira que acá hay un orden de palabras. Llenad, sacad, llevad. Ay, hermanos, el Señor está haciendo una obra en nosotros. La obra de Cristo. La palabra viva, como leía Andresito en el último versículo. La palabra es viva y eficaz. La vid coge del agua de la tierra y coge del agua de la lluvia y dura 4 meses para que se forme la uva. Y cuando la uva está madura se lleva al lagar. Y allí en la prensa, ¿sí? Se hace el vino. Y ciertamente el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Y nosotros pasamos por ese proceso, hermanos, pasamos por el proceso de Cristo. Gracias a que el Señor pasó por la prensa, pasó por la cruz, pasó por la muerte, ahora nosotros somos también transformados. Hemos nacido, podemos nacer de nuevo, ¿sí? Podemos disfrutar de las riquezas, de los tesoros de Cristo. Podemos dejar de tener una vida de muerte para tener una vida de luz. Oh, Él es la vid verdadera. Él nos ha transformado, hermanos. Él dice, permaneced en mí, ¿sí? Llevaréis fruto. El que en mí permanece llevará mucho fruto. Y ese es el gozo del Señor. El Señor anhela que nosotros tengamos el gozo de Él, que tengamos mucho fruto, hermanos. Y es curioso, a mí me llamó tanto la atención que el maestresala va y llama al esposo a felicitarlo por el buen vino, ¿sí? No sé, tal vez el esposo ni sabía lo que estaba pasando, hermanos. Yo la verdad, por lo menos yo recuerdo que en mi matrimonio yo ni siquiera pasaban tantas cosas y yo estaba tan feliz y tanta cuestión que yo, en mi caso, ni siquiera probamos de la torta que teníamos para compartir a los hermanos. Yo digo, yo no sé si este esposo, él se habrá dado cuenta que se acababa el vino o no, pero él fue felicitado por el buen vino, hermanos. Oh, cuántas veces nosotros no sabemos lo que el Señor está haciendo aparte, lo que el Señor está haciendo cerca de nosotros, lo que el Señor está haciendo con nuestra vida, que ni nosotros sabemos, ni nos damos cuenta. Y aún así hay mucho fruto y hay mucha bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Mira a este esposo, cuán bendecido fue porque él invitó al Señor Jesús a su matrimonio, ¿sí? Él tal vez ni sabía que se le iba a acabar el vino. Este esposo, tal vez él invitó a muchas personas, tal vez las personas bebieron de más,
se le acabó, pero gracias a que él invitó a Cristo a su familia, ¿sí? Él sin darse cuenta, su boda pudo continuar. Así somos nosotros, hermanos. A veces por el solo hecho de estar con nuestros familiares, de estar en nuestro trabajo, de estar dentro de la iglesia, de ir en un bus de transporte público, no sabemos lo que el Señor está haciendo. A veces pensamos que nuestras palabras caen en saco roto. A veces pensamos que lo que evangelizamos, lo que hablamos, que la vida que tenemos, la gente no se da cuenta. Ay, pero hermanos, a veces pueden llegarnos noticias y hasta una felicitación por algo y dice, no, es el Señor Jesús en mí. Es el Señor que bendice, es el Señor que multiplica. ¿Y de dónde multiplica? ¿De dónde bendice el Señor? De la nada, hermanos, porque las tinajas estaban vacías. Y mira lo precioso, y es que nosotros, hermanos, como iglesia ya no estamos vacíos, ya tenemos una provisión en Cristo, ya tenemos una base muy fuerte, ya tenemos un fundamento. Y cuántas maravillas y tesoros el Señor no puede hacer crecer de lo que ya hay en nosotros. No nos menospreciemos a nosotros mismos, ni seamos cobardes de toda la riqueza y la fortaleza que hay en el Señor, sino miremosle a Él. Pongamos todas las cosas bajo su voluntad y el Señor va a multiplicar y el Señor va a transformar y el Señor de la nada, hermanos, Él va a hacer que crezca y que fluya. El Señor transformó el agua, el Señor va a seguir transformando y edificando y nuestra vida va a ser llena de un deleite, de un placer. Su misericordia es para siempre. Su justicia es para siempre, hermanos. Mira, sin saber de dónde era, sin saber, sin saber, a veces nosotros en verdad necesitamos, como habíamos dicho, estar completamente vacíos, sin saber de dónde vendrá nuestro socorro, sin saber de dónde vendrá nuestra ayuda. Pero nosotros sabemos que nuestro socorro y nuestra ayuda vienen del Señor. Viene de aquel que dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor, yo soy el pan que descendió del cielo. Ay, hermanos, qué precioso es nuestro Señor, que es fiel, que es paciente, que es bondadoso, que tiene el control por sobre todas las cosas, que nos lleva de gracia sobre gracia, que nos lleva de gloria en gloria. Oh, hermanos. Y hay una exhortación importante que está en Lucas. Vamos a Lucas capítulo 5, dice, desde el versículo 37. Y nadie echa vino nuevo. Ay, hermanos, el Señor ha hecho un vino nuevo. Él es el vino nuevo. Él quiere que nosotros tomemos de Él. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Ay, hermanos, aquí hay un llamado a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, a no derramar el vino nuevo que el Señor ha hecho, el vino nuevo que el Señor nos ha dado para alegrarle a Él, para alegrar las tristezas y los dolores que hay en la iglesia, en la humanidad. Qué triste es nosotros no dejarnos transformar, ¿sí? Para no derramar, sino al contrario, debemos es mantener, como leíamos en Eclesiastés, tiempo de guardar. Esto me recuerda, hermanos, la parábola del hijo pródigo, porque ¿de qué trata esa parábola? Sino de un hijo que le pidió la herencia a su padre y fue y la malgastó en el mundo.
Y cuando ya no tenía nada, fue, clamó para regresar a su padre. Fue y malgastó su riqueza en el vino del mundo. Pero él tenía un hermano que estaba en la casa del padre. Y aunque estaba en la casa de su padre, él también estaba malgastando el vino del padre, porque no podía reconocer las riquezas de estar con su padre. Y cuando llegó su hermano perdido antes, se llenó de egoísmo y se puso de mal genio. Ay, hermanos, podríamos vivir las dos cosas, irnos al mundo y malgastar o estar en la casa y malgastar. Ay, el Señor nos guarde, ¿sí? Para vivir limpios en ese hombre nuevo que somos, vestidos de la armadura de Dios, vestidos del nuevo hombre, limpios y resplandecientes, en una vida santa y llena de consagración. Esto me recuerda también, leámoslo ahí en Juan, creo que es el capítulo 12. Esto me recordó a Lázaro. Podríamos decir que Lázaro era un odre nuevo, porque él había muerto y había resucitado. ¿Sí? El odre, de hecho, es un elemento para guardar bebidas hecho de cuero. Pero mira, Lázaro había resucitado y en el 12, creo que es el 9, leámoslo, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. El Señor estaba en la casa de Lázaro. Mira, otra familia tocada por la vida del Señor, una familia que amaba y conocía al Señor, que tenían intimidad, cercanía con el Señor. Y vinieron. Ay, hermanos, cuando somos odres nuevos, cuando estamos viviendo del Señor como nuestra fuente, dice, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ay, hermanos, por causa de nuestras vidas fervientes en el Señor, en la unidad de la fe, del Espíritu, de la Iglesia, muchos se deben apartar y se deben acercar al Señor. Si nosotros estamos bebiendo del Señor y llenos de Él, muchos se van a apartar porque la luz les va a resplandecer. La luz en las tinieblas resplandece. Debemos ser una luz en lo alto, hermanos. Debemos guardar que nuestro vino del Señor no se nos acabe, sino nos estemos renovando de Él. Y debemos estar atentos a que cuando el mundo se le acabe su fuerza propia, nosotros tener para dar del Señor. Cuando el Señor multiplicó los panes, el Señor le dijo a los apóstoles, denle ustedes de comer. Nosotros debemos darles. De hecho, mira que el primer milagro del Señor en Juan fue transformar el vino. No había vino, no había nada. Y el último milagro, hermanos, que aparece en el Evangelio de Juan, fue la pesca milagrosa. Y era que no habían peces. ¿Sí? Los apóstoles toda la noche estuvieron pescando. Y si no fue hasta que se encontraron con el Señor y le hicieron caso y le obedecieron y tiraron la red en el momento, en el tiempo, en la dirección que Él decía, fue hasta allí que ellos lograron pescar, ¿sí? Lo que ellos tenían en su corazón, lo que ellos querían, que fue pescar, lo lograron, pero lo lograron a través de Cristo, en el tiempo de Cristo, en el momento de Él. Nuestras oraciones, amados, sean conocidas. Nuestras peticiones sean conocidas. Yo por lo menos me alegro tanto de ver a los hermanos de Novelda porque cuando tuve la oportunidad de ir a Europa, algo que yo quería era ver hermanos, era conocerlos. Y yo le oraba al Señor, Señor, mi oración es ver y conocer hermanos. ¿De qué me sirve ver monumentos
históricos, cuando la vida eres tú. Nuestras oraciones sean conocidas, hermanos, y el Señor las va a responder. Tal vez no en nuestro tiempo, en nuestra hora, pero el Señor sabe que tenemos necesidad de ser transformados, de beber de Él, de ser llenos de Él. Para finalizar, recordemos, o bueno, me acuerdo también de el ciego de nacimiento, ¿no? Que él pedía limosna. Nuestra vida, hermanos, no es una vida como creyentes para andar pidiendo, llamémoslo así, limosnas espirituales, para ser saciados. Una limosna es algo que tú pides, que te lo dan en un momento y se te acaba y ya, no duró más. El Señor quiere que le pidamos directamente y vivamos y estemos siempre en su palabra para estar en la fuente eterna. Y mira que este ciego, él no podía ver y el Señor hizo algo y fue que escupió en tierra y le puso en sus ojos, ¿sí? Y le dijo, ve a lavarte. Y este ciego, hermanos, fue obediente, tuvo fe, porque primero nosotros podríamos decir qué humillante es que alguien escupa en la tierra, ¿sí? Y de lo que él escupió me unte a mí. Ay, hermanos, a veces tomar la cruz del Señor puede parecer humillante, pero cuán necesario es. El Señor, como la vid, Él pasó por el lagar. Nosotros también debemos por el pasar. Así ciertas cosas nos parezcan duras, difíciles, aún humillantes, por amor del Señor, por amor para que los demás tengan fe, tengan esperanza, tengan de que veremos pasar esto. Y mira que este ciego, hermano, él, cuando el Señor lo untó, tuvo que caminar hasta donde se tenía que lavar. Y eso nos habla de fe. A veces tenemos que ir hasta donde el Señor nos dice, ve allá a lavarte. Y a veces queremos, ¿sí? Que donde el Señor nos ha llamado sea aquí cerquita, pero no, a veces es de tiempo, de mucho tiempo. A veces tenemos que caminar más y más hasta donde el Señor nos ha dicho para hacerles obediente a Él. Ah, el Señor me dijo que aquí me lave. Pues allá, voy a ir hasta allá, voy a perseverar hasta el final. Hermanos, tomemos ánimo, ¿sí? Y vayamos hasta donde el Señor nos ha dicho, para que podamos ser sanados, podamos ser restaurados, para que nuestras familias, hermanos, se puedan gozar del gozo del Señor, para que haya abundancia. Hermanos, 6 tinajas donde cabían 120 litros. Eso nos da más de 700 litros de vino. La cantidad de botellas, hermanos. Eso de que nos habla de abundancia. Cuando el Señor multiplicó los peces, fue una cantidad también impresionante. En el Señor hay una abundancia infinita, eterna. Y eso es deleitosa, es deliciosa, es gozosa, hermanos. La palabra del Señor es viva, es eficaz. Él nos ha llamado para que tengamos vida y vida en abundancia. Tomemos de eso, hermanos, que los tiempos son peligrosos, los tiempos son oscuros, los tiempos cada vez oprimen más, pero aún así, como dice la palabra, erguíos, levantad vuestra cabeza, nuestra redención está cerca. El Señor viene, que Él nos encuentre gozosos y deleitosos en Él, fervientes, siendo una luz en lo alto, llenos de vida, llenos de su abundancia. Para aún en las cosas que hagamos, aún en las naturales, hacer deporte, estar con nuestras familias, estar trabajando, su poder y su gloria se manifiesta, porque ese es el propósito de nuestras vidas, hermanos, que nosotros manifestemos la gloria y el poder del Señor. Y allí es honrado y glorificado su nombre. Allí es edificada la iglesia. Allí, hermanos, cuando sea tiempo de juntar las piedras, para haber gozo, paz, alegría, deleite, porque también se podrían juntar las piedras para comernos unos a otros,
para transmitir la amargura, la altivez, ¿sí? La sequedad, la dureza de nuestra alma, de nuestra carnalidad. Pero cuán importante es ver al Señor, confiar en Él, en su obra, en lo que está haciendo. En otro tiempo vivíamos en los designios de la carne. En nuestro tiempo, nuestros pensamientos era de continuo el mal. Ay, pero ha llegado el tiempo de sobreedificar en el Señor, de permanecer, de valorar lo que Él ha hecho, de tomar del vino, del nuevo vino. Ay, hermanos, ya como leíamos ahí en Juan, y este vino es mucho mejor. ¿Qué dice la gente del mundo? No, ellos quieren seguir bebiendo del añejo, ellos no quieren tomar del nuevo, del Señor. Pero nosotros tenemos una provisión preciosa en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, espero pues, a mí esto pues me ha tocado, eran algo que el Señor me hablaba. Leamos un último versículo en Deuteronomio, capítulo, creo que era el capítulo 11. Deuteronomio 11, acá, dice, Deuteronomio 11, versículo 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Yahvé vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Mira, mira la promesa del Señor, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Ay, hermanos, el Señor no es mentiroso, el Señor es fiel, es verdadero, Él cumple sus promesas. Él nos dará de su pan, Él nos dará de su espíritu. Qué precioso es, hermanos. Cualquier petición, hermanos, que tengamos en nuestro corazón, cualquier herida que tengamos, porque somos débiles como una caña, a veces estamos heridos, tenemos necesidades, dificultades. Pongámosla en la voluntad del Señor y Él traerá la lluvia, sea temprana o sea tardía. En Mateo dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humeare, Él no apagará. El Señor tiene delicadeza con nosotros, conoce nuestras necesidades, nuestras faltas. Confiemos en Él, en su promesa y como dice acá, amémosle y sirvámosle, que el Señor es lo más precioso. La palabra dice, para vosotros pues, los que creéis en Él es precioso. Entonces la honra y la gloria sea para el Señor Jesús. Amén, hermanos. Concédame en una oración y que yo lo único que anhelo es que pues estos versículos, estas palabras sean de vida, de edificación y el Señor sea honrado. Padre precioso, yo te doy gracias, Señor, porque primeramente yo soy consciente, Señor, que muchas veces yo he derramado de tu vino, Señor, porque muchas veces yo me he gozado y alimentado de otras cosas que no has sido tú mismo. Pero aún así tú me has mantenido, Señor. Y yo sé que a mis hermanos, Señor, a todos los que en este momento estamos reunidos en el en espíritu y en verdad, tú has sido paciente, bondadoso, Señor. Tú nos has restaurado, tú nos has transformado, nos has limpiado, purificado con tu agua, con tu palabra. Nos has hecho nacer de nuevo, nos has vestido de ti. Y te damos gracias porque tú nos has concedido deleitarnos en ti, Señor. Tú eres nuestro vino, Señor. Nos has limpiado con tu sangre, Señor precioso. Tú eres esa fuente de vida eterna.
Tú conoces las peticiones de nuestro corazón, Señor. Tú conoces los tiempos, Señor, y tú eres nuestra fortaleza, nuestro castillo. Tú eres nuestra sabiduría, Señor. Llénanos de ti, Señor. Nuestras familias, Señor, queden maravillados de tu poder, de tu gloria, de tu verdad, Señor. Que seamos una luz en lo alto, Señor. Y que nosotros como iglesia, como familia que somos, nos amemos unos a otros, Señor. Y te pedimos que llegue el tiempo, Señor, de juntar las piedras, de abrazarnos, de expresar tu gloria y tu poder, Señor. Te bendecimos. Ven pronto, Señor Jesús. Anhelamos tu venida, Señor. Que todo lo que pase en la tierra este año y los que vienen, Señor, que todo lo que sea de nuestra vida, Señor, sea para tu venida, para que reinemos contigo. Y te damos gracias, te doy gracias porque tu palabra no vuelve vacía, sino que se cumple, Señor, lo que tú le propusiste y a su tiempo dará fruto, Señor. Ayúdanos a ir, Señor, hasta donde tú quieres que vayamos, Señor, para tener cada vez una vida más santa y más consagrada, Señor. A ti la honra y la gloria. Amén, Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Muchas gracias y un abrazo y un saludo de mi parte, de mi esposa y de los hermanos en Suba. También les amamos mucho y anhelamos pronto abrazarlos. Amén.